Ambiental electoral para que compartamos a través de las redes sociales opiniones y comentarios. Entonces comencemos. Cada uno de los candidatos, como lo dijimos al comienzo, tiene a partir de ahora 3 minutos para presentarse y para que nos cuente un poco, que nos dé como una visión que es muy rápida pero muy general de su proyecto ambiental. Comenzamos con Carlos Alberto Botero del partido Cambio Radical. Bueno, muy buenos días, agradecerles la invitación a los organizadores, al doctor Manuel, un saludo especial, al doctor Fernando, a los asistentes, a los candidatos. Bueno, yo creo que hay 3 preguntas fundamentales y puntuales que hicieron allí. Quisiéramos que hubiera sido repartido la distribución, no el primero siempre, pero bueno, está bien. El POT que planteaban allí, se planteó que cómo sería la revisión. Los POT se revisan cada 12 años, la estructura legal plantea ese tipo de situaciones, exceptuando por 3 casos específicos: vencimiento de la vigencia, excepcional interés público o un cambio y modificación de la normatividad urbanística en el país, y no se puede revisar en lo estructural. El nuestro tiene una vigencia desde el 2016, o sea que en el 2021 tendría este problema y no podría hacer una revisión que cambie lo estructural. Allí hay una mayor discusión entre los vecinos que tenemos que trabajar hacia el futuro en la medida que se pueda hacer alguna modificación de los determinantes ambientales que se han planteado. Temas de determinantes ambientales como cambio climático o gestión del recurso hídrico. Tengo 3 minutos. Residuos sólidos. ¿Hay la presentación? Claro, la presentación. Ay, qué pena. Los 3 minutos de su presentación. Pero creo que la está haciendo, ¿o no? No. La presentación de la pregunta o la presentación de la persona. ¿Pero qué pregunta está contestando si no le hemos contado nada? Es que no entendí bien la metodología. O sea, la presentación de lo que nos preguntaron en el modelo que nos enviaron. 3 minutos para que se presente. Bueno. Le queda uno. Entonces, en ese escenario, las 3 preguntas que estaban planteando era lo que estábamos diciendo. Listo. ¿Qué ajustes tienen que hacer a la modificación del POT si se requiere en ese momento? En mayor discusión con los vecinos en temas como calidad del aire, recurso hídrico y obviamente la generación de mayores compensaciones que se podrían obtener en un proceso determinado para obtener un desarrollo sostenible mucho más adecuado en la ciudad. Aquí falló mucho el tema de los estudios concretos para poder hacer obviamente un mejoramiento de esos ajustes y un buen soporte, igual que la socialización. En el tema del riego, obviamente, que tenemos que trabajar aquí en la zona, son las actividades de riego sísmico, deslizamientos y obviamente avances que pueden presentar. El tema de la calidad del aire, que no sabemos cómo es porque tenemos una dificultad que no hay estaciones de medición claras en la ciudad. El tema de la reforestación y el proceso de cambio climático, que ya está estudiado, ya se sentó la publicación en la cual incluso tuve la posibilidad de participar, y el tema del crecimiento poblacional versus el consumo de los recursos hídricos y otros recursos que nosotros tenemos ambientales. Pero aquí el tema de educación ambiental, que es fundamental para poder obviamente desarrollar un proceso de fortalecimiento en ese sentido. ¿Cómo mitigar ese tema? De fortalecimiento obviamente institucional, trabajo interinstitucional, mejorar los recursos económicos y un trabajo mancomunado obviamente con el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Aquí hay planteado 2 temas importantísimos para hallar las acciones puntuales. Tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el Plan Nacional Mundial para mí de Desarrollo, hecho prácticamente por Colombia y adaptado por eso. Ahorita en la pregunta siguiente, en la primera pregunta, ¿se puede ampliar un poquito más? Ok, perfecto. Vamos con la doctora Carolina Bustamante del Grupo Pereira Nos Une. Bueno, un saludo muy especial. Un saludo muy especial a todo el auditorio, a las instituciones y empresas que hicieron posible este foro. Quiero contarles, lo primero es dejar de ver solo el medio ambiente como tema verde. Nosotros necesitamos mirar como un sistema donde se mueven diferentes factores, no solo económicos, sino también sociales y sobre todo naturales. En nuestro plan de gobierno tenemos 3 ejes fundamentales: transformación social incluyente, ciudad inteligente e innovadora, desarrollo económico y seguridad. Dentro del eje ciudad inteligente e innovadora tenemos 3 programas muy importantes. El primero, energías renovables, y vamos a hablar hoy de los recursos públicos y del funcionamiento de las instituciones públicas como en los colegios. Hoy necesitamos avanzar un poco en los programas y proyectos de paneles solares. Necesitamos iluminación LED. Entonces vamos a avanzar en la ciudad para tener una ciudad iluminada, y también vamos a tener una austeridad en los recursos, y así podemos
invertir en la parte social. Segundo, la gestión de transporte, de medios de transporte masivos, supremamente importante, seguir con la continuidad del cable aéreo, pero también basado en la contaminación del aire, control, seguimiento y pues mejorar este desarrollo económico. Tenemos 3 macroproyectos importantes y voy a hablar el primero, el conector que hoy tenemos 13 kilómetros desde la Florida hasta el río Tun. Podemos conectarlo con avistamiento de aves, malecones, una ruta turística, siempre preservando la conservación del río Tun. Las grandes ciudades que hoy tenemos, hemos visto las grandes ciudades del mundo que hoy se tienen, están alrededor de los ríos. Entonces necesitamos fortalecer esto con un trabajo articulado con la CARDE, las instituciones. Un proyecto también grande para la ciudad de Pereira como es el San Mateo, no más cemento, más parque, más verde, más competitividad, más innovación. Y tercero, la transformación que hoy podemos tener con el Egoya. Es en la parte central, podemos trabajarlo con la sociedad de mejoras, esa transformación cultural y del medio ambiente que hoy puede tener para la ciudad de Pereira. Y hay algo muy importante que está también incluido en nuestro plan de gobierno y es la gestión de recursos para 2 plantas. Una para la planta de tratamiento de recursos sólidos y la otra es la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy necesitamos de verdad todo ese saneamiento que tenemos en el corregimiento de la Florida y que está con mucha urgencia de ser intervenido. Gracias, candidata. Continúa Carlos Alberto Crosway del Partido Polo Democrático Alternativo. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Bueno, muy buenos días. Un especial saludo al señor rector de la Universidad Tecnológica, al doctor Luis Fernando Gaviria, al doctor Manuel Rodríguez, a sus acompañantes, a los docentes y profesores, a los estudiantes. Yo vengo aquí en un tema me parece que vital para la ciudad, para el mundo. Esta semana, en días pasados, la ONU llama la atención que realmente el tal cambio climático sí existe y llama ya a cambiar los comportamientos de los seres humanos, no solamente en el manejo del suelo, sino en un tema fundamental, por ejemplo, como es el tema de la alimentación. Dice que el 50% de las emisiones de CO2 son emitidas por la ganadería en alto consumo de carne bovina. Entonces llama a todos a tratar de corregir. Eso nos muestra que hay una gran crisis y la crisis en Pereira de verdad sí existe. Y yo quiero llamar la atención de todos, los que están presentes y los que nos ven por los demás medios. En Pereira hay una grave crisis ambiental, que la vivimos a diario, pero que no somos conscientes de ella o estamos alejados. La primera, de la parte institucional. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda desde hace mucho tiempo tomada por la politiquería y la corrupción. En 4 años no ha sido capaz de elegir en un evento democrático y transparente su director. Eso nos tiene que llamar la atención qué es lo que pasa. Lo segundo, las situaciones que estamos viviendo a diario. Todo. Llamar la atención. 1, la grave crisis que vive el río Tun, marcada desde el punto de vista por la misma corporación y por la Contraloría General de la Nación. Tenemos una grave situación porque ha habido un uso inadecuado del territorio en la zona de protección, falta de control, falta de responsabilidad. Hay que entrar a corregir esa situación. Lo otro, la grave también crisis que se vive en el tema del territorio. Muchos, más de 10.000 familias viven en Pereira en zonas de riesgo mitigable o no mitigable. Hoy vivimos las consecuencias del modelo económico, la usurpación del suelo para la explotación y para la especulación inmobiliaria, mientras miles de familias viven sin techo y sin suelo. En eso llamamos la desagregación, la mala utilización de las políticas de ordenamiento territorial que desagregaron el territorio que hay que corregir, la necesidad de defender el actual modelo del plan de ordenamiento territorial y, ante todo, la situación que vivimos en materia de las basuras, en materia de la emisión de fuentes atmosféricas, de la situación del ruido, de nuestro transporte, que se volvió un transporte de ACPM y que realmente es la causante de la grave crisis que está. Muchas de las crisis, la situación, el cambio climático, verdaderamente la crisis del cambio climático existe y entre nosotros está acelerada. Muchas gracias, doctor Carlos Alfredo. Alejandro García, del partido Alianza Verde, su presentación. Gracias. Buenos días. Este es nuestro tema. Primero agradecerles
por la invitación. No, pero a este tiene que espacio. sentarse porque si no Toca todos se van sentarse. a parar, claro. Además las cámaras las tenemos Sí, ubicadas para pues, porque está me perdiendo pongo de pie tiempo, acá, candidato. porque cuando uno se pone de pie, circula. No, con porque la se nos sangre. pierden las señales, estamos tratando. Entonces, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Este es nuestro tema, el tema ambiental. Así que vamos a comenzar por indicar, Pereira es una ciudad generosa. Tenemos una riqueza ambiental importante. Tenemos ecosistemas que van desde los páramos, en el Parque Los Nevados, hasta, digamos, el valle. Eso es una riqueza enorme que nos genera confort térmico, que nos genera adicional diversidad de suelos y que nos genera grandes oportunidades. Pese a ello, tenemos unos serios conflictos, importantes conflictos ambientales. ¿En qué temas? Calidad del aire, calidad del agua y en el manejo de los residuos sólidos. De esta manera, pues a cada uno me va a referir. En lo que tiene relación a la calidad del aire, o lo que mejor, a la calidad del agua, hay que indicar, uno, el agua es vida. Y en esos regalos que tenemos como ciudad, estamos abrazados por dos ríos, el río Tun y el río Consota. Sin embargo, la ciudad crecimos dándole la espalda a estos ríos. Hay que descontaminarlos y volver a mirarlos. Para eso se requiere invertir en colectores y en la planta de tratamiento de agua residual. Nos soñamos que estos alrededor de los ríos los circunden parques lineales para el disfrute, para la integración de las familias pereiranas. Es importante indicar que Aguas y Aguas debe seguir siendo una empresa de los pereiranos. Estudios indican que para el 2040 podremos tener desabastecimiento de agua. Para evitarlo, debemos generar protección de la cuenca alta del río Tun y adicionalmente, en conjunto con la CARDER, identificar fuentes alternas de agua. Finalmente, hablo de lo que tiene relación con residuos sólidos y el manejo de los mismos. En Pereira producimos diariamente 480 toneladas de basura y no tenemos una política pública de reciclaje. No se alcanza a reciclar ni el 8% de lo que producimos y el promedio de los países europeos supera el 60%. Pero el sistema o el esquema financiero que tenemos desestimula el reciclaje porque se paga o se gana por kilogramo transportado y por tonelada recibida en el relleno sanitario. Es fundamental poder cambiar esto, revisarlo, así como implementar una política pública de reciclaje e implementar y continuar con el programa de basura cero. Calidad del aire, muy importante, seguir midiendo el PM10, pero adicionalmente medir el material particulado 2.5 y más estaciones. Hace falta poner atención, medirlo en tiempo real para que en tiempo real podamos tener ajustes o políticas. Ya vemos otras ciudades como tienen pico y placa ambiental. Entonces queremos simplemente decirles, el Partido Verde es el partido del medio ambiente, el partido que lleva esta bandera, así que si ustedes creen en esto, seguramente nosotros podremos lograrlo. Gracias. Muchas gracias. La razón de la parada es porque hay unas cámaras ubicadas para que la gente que no lo está viendo pues lo pueda ver. Y seguimos. Doctor Jesús María Hernández Cruz, del Grupo Pacto por Pereira. Un cordial saludo para todos los presentes. Como lo dice Vanessa, mi nombre es Jesús María Hernández, pertenezco al Grupo Sindicativo de Ciudadanos Pacto por Pereira, un grupo completamente independiente, único candidato inscrito solamente por firmas. No tengo jefes políticos, no tengo quien me dé instrucciones, no estoy empeñado. Entonces llego libre, y llego libre a hacer lo que hay que hacer. Porque en el tema del medio ambiente, la verdad, y yo hago mea culpa también ahí, hemos sido hipócritas. Hemos sido hipócritas. Y esa hipocresía la vemos a través de todo el tiempo. Primero la discusión si teníamos problemas de cambio climático, las multinacionales arrasando y muchos países industrializados arrasando, por ejemplo, África, gran parte de Asia también. Y todos hablamos. Yo creo que las propuestas y las opciones están sobre la mesa. Ahí es que actuar. Y en ese actuar, nosotros desde Pacto por Pereira vamos a trabajar fuertemente el tema de la participación ciudadana. Porque es la participación ciudadana la que garantiza que efectivamente todos estos escritos se cumplan, que todas estas buenas intenciones se cumplan. Es muy fácil hablar de medio ambiente y no aplicar eso a nuestras vidas. El principal depredador del medio ambiente es el ser humano y tenemos que empezar por ahí.
El medio ambiente es de y para el ser humano, pero no como se está manejando hoy día. En el caso específico de Pereira, yo quiero permitirme leerles lo que es la visión que tenemos nosotros en Pacto por Pereira. Nosotros estamos planteando una visión, un ejercicio de prospectiva que se llama Pereira 2040. ¿Cuál es el territorio que queremos construir para los próximos 20 años en nuestra ciudad? Y indudablemente el papel determinante lo juega el medio ambiente. Dice, el municipio de Pereira en el año 2040 será una ciudad-región posicionada en el país en términos productivos con equilibrio social de sus habitantes, un nivel de trabajo soportado en los sectores turismo, agroindustria, industria para consumo interno, economía naranja, servicios y líneas diversas de emprendimiento. Todo lo anterior enmarcado en un desarrollo ambiental sostenible en el territorio, que garantice en nuestra ciudad y en el campo una adecuada convivencia con satisfacción total de cobertura y calidad en los servicios públicos ofertados y en la plataforma tecnológica de innovación y competitividad. En este caso específico, pues hay muchos temas para tratar, ya los compañeros lo han tratado y me imagino que ya, como les decía, todos tenemos algún conocimiento sobre eso. Hay varios temas. Primero, el tema de los residuos sólidos. Tuve la fortuna de ser gerente de la empresa de aseo en el año 2013 e implementamos el programa Basura Cero en Pereira, porque las cosas... Gracias, doctor. La doctora Adriana López Giraldo es la candidata del Centro Democrático. Bueno, un gran saludo a todos aquí presentes y un reconocimiento a todos los jóvenes y a la Universidad Tecnológica por estos espacios. Aquí cuando hablamos del medio ambiente hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Que el medio ambiente nos habla. El medio ambiente es el que nos da la pauta para el desarrollo urbano. Por eso cuando hablamos del medio ambiente tenemos que hablar de su sostenibilidad ambiental, sostenibilidad humana, sostenibilidad económica y un punto importantísimo, gobernanza de lo ambiental y gobernanza de la gestión del riesgo. Por eso aquí hablamos de una visión a 2040, donde tenemos que empezar a hacer políticas públicas para que Pereira esté entre las 3 primeras ciudades sostenibles a nivel nacional e incluyentes. ¿Cuáles van a ser las 5 apuestas en mi gobierno? Primero, integración del transporte público. Eso es importantísimo, darle prioridad también a que Pereira sea una ciudad caminable, con bicicletas, patinetas, y que esos buses empiecen a migrar del combustible que tienen ahora a que sean buses eléctricos. Segundo, plan integral de reubicación de las viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo y protección de esas zonas. Tercero, protección del ambiente urbano. Aquí tenemos que hacer una política en el tema de manejo de residuos sólidos, de reciclaje, protección de las cuencas altas y medias y sobre todo apostar a ese macroproyecto que ya está viabilizado, que es la planta de tratamiento, la PETAR. Eso hace viable todo lo que es nuestra parte hídrica como ciudad. Cuarto, la gobernanza ambiental y la gobernanza de la gestión del riesgo. Hay que modernizar las instituciones, la DIGER, con presupuesto, con equipos, con conocimientos que permitan monitorear el territorio, que permitan adelantarse a los posibles desastres que tenga esta ciudad y que desafortunadamente hacen parte de todo el cambio climático y de la falta de gestión del riesgo. Y quinto, y la gran apuesta, el Parque San Mateo, articulado con 150 parques en esta ciudad, desde escala barrial, articulado con el Parque San Mateo, que seguramente va a ser el pulmón más importante de esta zona y del eje cafetero. Por eso, en estos 4 años tenemos que trabajar en estudios de detalle y viabilizar que ese proyecto sea importante, ya está inscrito a nivel del Plan Nacional de Desarrollo y esa es una de las grandes apuestas para que esta ciudad sea sostenible en el tiempo. Aquí el compromiso es de todos, el reto es muy grande, porque tenemos que armonizar las necesidades de las generaciones de ahora con los requisitos de la generación actual. Gracias, doctora. El candidato Carlos Alberto Maya, del Partido Liberal. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero iniciar felicitando a los organizadores. Es una importante iniciativa que nos permite avanzar en la campaña para la alcaldía de Pereira.
Quiero contarles que nuestro equipo de trabajo ha diseñado un programa de gobierno en una ciudad moderna, una Pereira inteligente y sobre todo una Pereira para la gente. Y en este contexto estamos comprometidos con el mantenimiento y la conservación del medio ambiente y queremos enfocarnos en cosas concretas. Quiero compartirlas rápidamente en estos 3 minuticos que nos han otorgado el día de hoy. Queremos que todas las instituciones educativas y las instituciones públicas se alimenten con paneles solares, ya como lo hace la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya desde nuestro gobierno, el gobierno del cambio, implementó que el terminal de transportes de la ciudad de Pereira se alimente con panel solar. Queremos que todos los buses del sistema de transporte público, cuando cumplan su vida útil, pasen a sistemas alternativos de combustibles. Eliminar de una vez por todas los combustibles fósiles en el transporte público y por qué no hablar de buses eléctricos en la ciudad de Pereira. Para avanzar en la conservación del medio ambiente, por supuesto que estamos comprometidos con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Pereira. Necesitamos limpiar el río Tun, el río tutelar de la ciudad de Pereira, de los pereiranos. Necesitamos construir la ciudad de frente al río y no de espaldas al río, como lo hemos hecho todos estos años. Y por ello estamos comprometidos también con la construcción del malecón turístico sobre el río Tun, un proyecto que se encuentra archivado hace varios años en la ciudad de Pereira y queremos poner en marcha para garantizar que los ciudadanos, los pereiranos, nos empoderemos del río. Queremos avanzar también en cambiar todo el sistema de alumbrado público de la ciudad de Pereira a lámparas LED con paneles de alimentación solar. Hoy nos estamos consumiendo 10.000 millones en energía eléctrica anualmente y creemos que con otros sistemas amigables con el medio ambiente podemos mejorar la prestación del servicio, pero al mismo tiempo respetar la conservación del medio ambiente. Queremos colocarle motos eléctricas a todos los mensajeros de las instituciones públicas de la ciudad de Pereira. Es una buena alternativa de ahorro para los asuntos presupuestales de las entidades públicas, pero al mismo tiempo en la participación de la conservación del medio ambiente. Queremos crear la Secretaría del Medio Ambiente para garantizar las políticas públicas del gobierno municipal y garantizar la aplicación de las mismas en la ciudad de Pereira. Queremos avanzar en los convenios con la Universidad Tecnológica de Pereira, en especial la Facultad de Medio Ambiente, para garantizar que las decisiones al interior del gobierno sean de la mejor manera posible. Recuerden, mi nombre es Carlos Maya, quiero ser el alcalde de los pereiranos y para lograrlo necesitamos el consentimiento de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Maya. Mauricio Salazar, del partido Primero Pereira. Muchas gracias, un cordial saludo a todos, a los organizadores, muchas gracias por esta iniciativa. Yo siempre he sido un hombre muy sensible a los temas ambientales. Hace varios años fundé una organización que se llama Fundación Amor por el Planeta. Entre otras cosas, tengo otra fundación que se denomina Amor por los Animales. Desde allí haciendo esfuerzos con el propósito de contribuir de manera positiva con el tema del medio ambiente. Nosotros tenemos una gran responsabilidad intergeneracional. Nosotros tenemos derecho a hacer uso de estos recursos naturales, disfrutarlos, pero ese uso tiene que ser racional y eficiente, porque nuestros hijos, nuestros nietos también tienen derecho a hacer uso y disfrutar de estos recursos naturales. Como alcalde son varios los retos que tenemos. El primero es el saneamiento hídrico de la ciudad. Hay un proyecto que está caminando, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. De esa manera vamos a lograr que las fuentes hídricas de esta ciudad finalmente se recuperen. El tema de la contaminación, el tema del aire. Nosotros sabemos que hoy la ciudad tiene muchos buses que no cumplen los estándares en sus emisiones y entonces los conocemos como buses chimenea. Este parque automotor hay que ponerlo en cintura. Hoy tenemos articulados del megabús que ya excedieron el 1.000.000 de kilómetros de vida útil y siguen rodando. Tenemos que incentivar programas para que estos vehículos de servicio público migren a motores amigables con el medio ambiente, motores a gas, motores eléctricos.
Ya otras ciudades lo han hecho, nosotros los pereiranos lo podemos lograr. El tema de las energías limpias es clave en esto. Por supuesto que el alumbrado público hay que actualizarlo. Estas bombillas que tenemos hoy no son amigables con el medio ambiente, todavía tenemos bombillas de sodio. Y tiene que ser una tecnología que se alimente con la luz solar. Esto ya se ha implementado de manera exitosa en otras ciudades. En Pereira tenemos nosotros la responsabilidad de fijar la atención sobre la disposición final de las basuras. El relleno sanitario hoy tiene una vida útil, dicen, de 6-7 años. Y todavía no hay una cultura de reciclaje. Es importante, además, transversal a todas estas acciones, transversal a todas las acciones del gobierno municipal, la cultura de respeto por el medio ambiente. Mauricio Salazar tiene una gran sensibilidad frente Numeral Pereira decide, ya nos están llegando preguntas, dice Juan Fernando Uribe, ¿qué porcentaje del presupuesto municipal destinarán para el mejoramiento y conservación ambiental del municipio? No se las estoy haciendo, para que la tengan en cuenta, porque al final pues habrá preguntas de los oyentes y también de las personas que están aquí que quieran escribir, para que vayamos motivándonos más. Entonces comencemos. La primera pregunta tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. El doctor Carlos Alberto habló un poco, ¿no?, sobre esto. Digamos que en la preparación de este conversatorio nos encontramos con que Colombia tiene un plan de ordenamiento territorial bien interesante, que es el 035 del 2016, que le han hecho una serie de modificaciones, y que lo interesante de ese proyecto es que privilegia pues la protección del medio ambiente, y hay un debate ahí muy interesante sobre si se debe privilegiar la inversión para construcción, que obviamente las ciudades y la sociedad lo necesitan para su desarrollo económico, o se debe seguir protegiendo mucho más esas hectáreas donde hay una biodiversidad importante, que es, entre otras, pues una de las grandes ganancias que tiene Pereira. Quisiéramos saber sí o no. No, la pregunta es sencilla, es elaborarla un poco de cuál es su posición frente a mantener o no mantener ese plan de ordenamiento territorial del 2016, que implica hacia dónde debe o no debe crecer, cómo, sobre todo, más que hacia dónde, cómo debe crecer Pereira. Carlos Alberto Botero, del Partido Cambio Radical. No, vamos a jugar acá, ¿no? Sí, perdón. Pero miren. Bueno, listo, bueno, perfecto. Yo ya había contestado esa pregunta, listo, está bien. Ya la había contestado. Porque es que no fueron muy claros en la metodología cuando empezamos, y por eso contesté las preguntas anteriormente. Entendí, pero usted no dijo si sí o si no. Claro. Entonces ahí le cambió un poquito la pregunta. Yo lo planteé muy claro. Es que el POT nuestro tiene 2 años de vigencia, como cualquier POT, y eso no se puede ir revisando así. Hay unas condiciones muy puntuales que la ley permite para revisión. Entonces, claro que sí hay que revisarlo porque tiene muchos errores, pero lo planteé en la pregunta anterior, por lo que habíamos planteado que cómo se hacían las tareas. Sin embargo, yo sí quiero plantear 2 cosas y aprovechar el tiempo en eso siguiente. Yo soy médico de profesión de esta universidad, y el tema ambiental, y no es medio ambiente, el tema es el ambiente, el medio no existe ya, es el ambiente. Para aclarar esos temas, yo fui viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país, y esa connotación me permite a mí hablar de planes decenales que hicimos nosotros en varios departamentos del país para poder lograr este tipo de situaciones. Y el POT tiene que ver con determinantes ambientales que se producen para poder dar una respuesta efectiva a eso. Por eso tengo que continuar entonces con lo que estaba planteando ahora, y la creación de la Secretaría es de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ciudad. Hay que hacerla para crear el plan decenal ambiental que estamos proponiendo nosotros. Y lo primero que hay que hacer en el plan decenal ambiental es la revisión de los estudios de gestión de riesgo y determinantes ambientales que hoy tiene el país, incluido tiene la ciudad, el POT. Y lo segundo es el tema de la educación, a través de campañas de cultura ciudadana que nos permitan involucrar a cada ciudadano en el cambio de la actitud y en el cambio obviamente del desarrollo de las políticas ambientales que el municipio tiene que entender, como cuáles, como impulsar el círculo virtuoso de reusar, reducir y reciclar, aunado a políticas claras del Estado que le permitan hacer ese tipo de situaciones a toda la comunidad. El plan de saneamiento básico ambiental, no solamente una petar, tiene que ser varias petar. Y ahorita viene un tema fundamental. Acaba el Tribunal de Medellín de declarar sujeto de derechos al río Cauca y sus afluentes, y tenemos 2 afluentes importantes en la ciudad, entre ellos el río Tun, que como cuenca hídrica tendrá que generar unas políticas claras de 12 mandatos
Ya ni siquiera es lo que el gobernante quiere hacer, ese mandato, como para el río Atrato, para otros ríos del país que lo han dado, y para el río Cauca hace 15 días, hace 20 días. Muchas gracias. Siguiente candidato, Jesús María Hernández Cruz. La misma pregunta. Plan de ordenamiento territorial del 2016. Sí, ¿Lo digamos mantiene? que ¿Lo cambia? hay que ajustarlo, pero más que ajustarlo es complementarlo. ¿Cómo lo ajusta? Ese es un plan bueno, bien hecho. El solo hecho de hacer ese cambio, de reducir la cantidad de hectáreas de suelo suburbano y pasarlas a rural, casi 6.000, era la ciudad con el mayor número de hectáreas en Colombia, 9.000 hectáreas de suelo suburbano, que permite construir de una manera exagerada, de una manera incontrolada, irresponsable a través de planes parciales, como el caso de Cerritos. Tenemos 36 planes parciales. Cerrito amerita digamos, ese solo hecho amerita un ajuste o un complemento al POT. En nuestra administración vamos a proponer la creación de un plan de ordenamiento territorial local para Cerritos, dada la gravedad que tiene ese sector y la implicación que tiene en el desarrollo de la ciudad, porque la zona de expansión de Pereira es prácticamente hacia el occidente, hacia está dirigido todo el crecimiento de la ciudad. Entonces, ese es un tema que por ejemplo, hay que ajustar. Hay que ajustar el tema que fue excluido por el juez que determinó la suspensión del POT, y son los centros de manzana. Eso es una estrategia bien interesante en cuanto al tema de reubicación y organización del espacio público y todo el tema de vendedores informales y todo lo que está sobre todo en el centro de la ciudad. Eso fue excluido. Lo mismo que el tema de se me olvidó el tercero, son 2, 3, y el tema del Batallón San Mateo, que también fue suspendido. Digamos que esos 3 elementos ameritan, y obviamente hay un cuarto elemento bien importante que ya es de carácter legal, que es que la nueva normatividad nacional exige un cambio en los retiros en las cuencas y microcuencas de nuestros ríos. Eso hay que ajustarlo, hay que complementar el POT a raíz de ese tema también. Entonces son 4 elementos con los que Alejandro García Ríos. Sentadito esta vez. Sentadito. Bueno, ya bien lo hablábamos, el POT tiene una vigencia de 12 años, sin embargo es importante hacer una revisión en la mitad del tiempo, la ley así lo autoriza, y principalmente hay que indicar que nuestro POT dio un avance importante. Tenemos un buen plan de ordenamiento territorial y se privilegió y se tuvo en cuenta el ambiente. Pero hay unos temas, sin embargo, que deben tenerse en cuenta en ese ajuste o revisión. Lo primero es que debemos hacer seguimiento y balance, que en teoría lo debe hacer Planeación Municipal, para verificar esos 17 estudios de detalle o planes de ejecución, cuántos se han realizado. Estudios de gestión del riesgo, que era fundamental que se hiciesen. El Plan Zonal de Occidente, Cerritos, ya nos lo indicaban anteriormente. El Código de Construcción, es decir, el POT tenía un despliegue a través de unas herramientas específicas que hay que verificar en qué estado se encuentra ello. En segundo lugar, es importante establecer un diálogo social, y acá teniendo claro que se debe privilegiar el interés general y los estudios técnicos, pero hay un problema que nos está pasando en la ciudad, y es que un gremio de la construcción, pues se presentan las demandas, se suspenden y estamos en una inestabilidad jurídica frente a nuestro instrumento de planeación del territorio. Entonces, sentarnos con los actores sociales, revisar dónde radican las problemáticas y pues realmente revisar bajo criterios técnicos y bajo criterios del interés general qué se puede o qué no se debería modificar. Una cosa es escuchar y otra cosa distinta es estar al servicio de los constructores, pero acá pues nuestro deber es escuchar. Y tercero, incorporar la reglamentación que se ha modificado posteriormente en cuanto a lo que tiene que ver con protección de las rondas hídricas y la ampliación de los suelos de protección. Finalmente, articularlo con el PONCA. Sería eso como los ajustes o las revisiones que se tendrían. Muchas gracias. Le quedan 9 segundos, se los abono para la siguiente. Los abonos. Claro, nuestro siguiente candidato, Carolina Bustamante Zuluaga. Bueno, yo pienso que el plan de ordenamiento territorial le está faltando algo, y es control, seguimiento y autoridad.
Segundo, hay mucha corrupción en el plan de ordenamiento territorial. Yo quisiera que ustedes pensaran cómo están expidiendo las licencias de construcción, cómo están manejando los usos del suelo, si estas constructoras están generando responsabilidad social y ambiental. Ahí nos preguntamos lo que pasó hace poco en el portal de la villa. Bueno, ¿qué estamos haciendo como Estado? ¿Dónde está la CARDE? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la DIGE? Entonces, más que tener unas actualizaciones y ajustes que se tienen en la mesa, pues se debe coordinar y tener autoridad y transparencia, exigir a estas constructoras que terminen bien esos proyectos de vivienda, que construyan donde deben ser, preservando, conservando, previniendo, manejando bien los recursos de una forma transparente y honesta. Yo pienso que esto es más de organización, de elegir también un buen consejo que coadministre esos acuerdos y que juntos se puede lograr un buen plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Pereira. Muchas gracias, doctora Carolina. Le guardo 35 segundos. Seguimos. Contundente. Con Carlos Alberto Maya. Bueno, me voy a referir a la pregunta en concreto, si vamos a modificar o no el plan de ordenamiento territorial. Nosotros no lo vamos a modificar hasta tanto la ley no lo permita. Recordemos que es un plan de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la ley 388, tiene una vigencia de 12 años. Y apenas este plan de ordenamiento territorial fue aprobado en el año 2016. Han habido unos intentos por demandar dicho plan. El juez admitió la demanda, atendió las medidas cautelares de suspender el plan de ordenamiento territorial por unos meses, pero en la parte procesal el municipio logró levantar las medidas cautelares, y en lo que lo deberíamos revisar es algo concreto. Debemos verificar el comportamiento de las variables climatológicas de la ciudad de Pereira, el comportamiento del medio ambiente, la lluvia, el calor, la temperatura, para garantizar que los servicios ecosistémicos podamos respetarlos y conservarlos adecuadamente. Si en el momento de la revisión tenemos adecuadamente las variables meteorológicas y climatológicas adecuadas con una correcta medición, podemos tomar las medidas conducentes para conservar esos sistemas ecosistémicos del municipio de Pereira. La oferta ambiental, por supuesto, debemos conservarla, especialmente el agua, que es fundamental para el desarrollo de Pereira, y en ese campo sería la única revisión que estaríamos comprometidos a realizar en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Mauricio Salazar. Bueno, la verdad es que yo tengo entendido que el POT tiene algunas disposiciones que son de largo plazo y otras de mediano, y que en consecuencia hay algunos temas que se podrían modificar antes del largo plazo. En los asuntos ambientales, por supuesto que hay que priorizar su protección, porque son asuntos de interés general, pero allí hay unos aspectos, hay unas tensiones con el sector privado, con los intereses del sector privado, que de todas maneras no se pueden desconocer. Puntualmente me llama la atención dos aspectos. Uno de ellos, se estableció allí un tema de deberes urbanísticos, y entonces se creó un impuesto del 10% que ha afectado el interés de los constructores, de los urbanizadores. Tengo entendido que este impuesto es sui generis porque no existe en otras ciudades, es lo que he oído comentar. Y entonces eso trajo un impacto negativo para el desarrollo urbano de la ciudad y para el empleo, porque los constructores a raíz de esto migraron a otras ciudades. Total, en Pereira se frenó la construcción, y eso significó, entre otras cosas, que el último año algo así aproximado a los 20.000 puestos de trabajo que generaba la construcción, pues se trasladaran a otras ciudades. Yo creo que valdría la pena, si a corto plazo se puede revisar ese aspecto y se puede ajustar, valdría la pena hacerlo, porque acá hay que tener en cuenta también que
la construcción es el renglón de la economía que más dinámica le trae a la economía de los pereiranos. Entre otras cosas, es el renglón de la economía que más empleo genera. En cuanto a eso, lo otro, claro, primero que los intereses particulares están los intereses generales. Gracias, doctor. Buscar a la doctora Adriana López. Ahí está. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento de planificación lo más importante que puede tener un territorio. Primero tenemos que ponernos de acuerdo y por eso es que el POT se ha caído varias veces, porque ha faltado concertación y participación de los actores más importantes, los colectivos ciudadanos, el sector privado, la academia, para ponernos de acuerdo cómo queremos desarrollar este territorio. Segundo, hay que ajustarlo. Y ese es el gran reto de cómo ponernos todos de acuerdo en esa concertación. Tercero, ya Alejo lo dijo, los estudios de detalle no los tenemos. Es muy difícil uno planificar un territorio si no tiene los estudios de detalles. No tenemos estudios de microzonificación, no tenemos un estudio de gestión de riesgo, no tenemos articulado los estudios de planeación ambiental con el territorio urbano. Entonces, una cosa es el POT, que puede ser un documento, otro es cómo vamos a instrumentalizar ese POT en el territorio. Por eso, la gran apuesta en mi gobierno es terminar todos los estudios de detalle para que finalmente las normas que se van a aplicar en los desarrolladores urbanos sean claras y transparentes, que no empiece a dar jurisprudencia en cada licencia de construcción, que es lo que está pasando. Por eso, al final, es una gran apuesta de cómo queremos desarrollar el territorio, priorizando lo que dije yo, el instrumento ambiental que se articule con el territorio. Tenemos que seguir trabajando y diciendo que el medio ambiente es el que nos pone los límites, el medio ambiente es el que nos habla cómo queremos, o el ambiente, cómo queremos tener una ciudad sostenible en el tiempo. Importante dentro del POT, y para eso tenemos que ajustarlo, es que el Parque San Mateo sí quede en esos detalles dentro del POT. Y lo último, el plan zonal de la zona de Occidente, hay que finalmente también a través de estudios desarrollarlo, porque finalmente es la entrada de toda esta zona y nuestra conexión con el Pacífico. Muy importante, muchas gracias. Tenemos entonces ahora un minuto. Me está faltando, candidato. Bueno, en el año 2022 le corresponde al alcalde hacer la revisión de mediano plazo del actual plan de ordenamiento territorial aprobado mediante el acuerdo 35 de 2016, que, como bien lo dijo uno de mis antecesores, fue demandado por Camacol ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El Tribunal Contencioso levantó la medida a menos de algunos 2 o 3 artículos correspondientes a centros de manzana y al plan del Parque San Mateo. En nuestra consideración, considero, primero, como lo dije anteriormente, defender el actual plan de ordenamiento territorial expedido mediante el acuerdo 35 de 2016, porque fue un acuerdo que de alguna manera se construyó sobre la base de las reales necesidades de los ciudadanos, como son espacio público efectivo, el envejecimiento de la población y la protección del ambiente. Recordemos también, y nos lo recordaban anteriormente, que este plan de ordenamiento reintegró al sector agrícola más de 10.000 hectáreas, que le reintegró 5.000 de las 10.000 hectáreas que le habían sido arrebatadas en el plan de ordenamiento de 2006. Igualmente considero que ante el hecho de que si esos dos artículos siguen suspendidos, lo primero que hay que hacer es una revisión en materia de los proyectos de centro de manzana, que son vitales para la revitalización del centro de la ciudad de Pereira, para la utilización de esas grandes zonas en materia comercial. E igualmente, un segundo punto que me comprometo también, porque hago parte de un colectivo que promovimos la recolección de firmas para decretar el parque en las instalaciones actuales del Batallón San Mateo como un gran parque ambiental y cultural en su totalidad. Nosotros fuimos una recolección de firmas que están en revisión ante el Consejo Nacional Electoral. Sobre eso me comprometo a que realmente convoco una consulta popular para tal fin. Nos dejó el titular. Nos dejó el titular, ahorita lo
digamos, lo de la consulta popular. Ahorita entonces es el espacio para que si alguno le quiere hacer una pregunta al otro, nos diga a quién quisiera y tiene 1 minuto para contestar esa pregunta. ¿Alguno quisiera comenzar? Entonces comienzo yo y le quiero... ¿Alguien quiere? Bueno, entonces comienzo yo. Le quiero contar a la doctora Carolina Bustamante, porque usted dice que en Pereira hay una corrupción muy delicada en la construcción. ¿Usted ha hecho alguna denuncia en la Fiscalía ante la corrupción que hay? Bueno, lo sentimos los pereiranos. Hace poco estuve visualizando un video donde la polla manifestaba la contaminación y corrupción que hoy tenemos en Risaralda. Pero voy a hablar prácticamente de esto. Veo cómo no terminan las obras de construcción, no manejan las normas técnicas de construcción. Es decir, hoy se tiene un plan de vivienda, pero ¿dónde está el parque de ese proyecto de vivienda? ¿Dónde está la zona verde? ¿Dónde cumplen? Manifiestan, se escucha, dicen demasiado, que las curadurías, la Secretaría de Planeación están expidiendo licencias de construcción donde no deben ser. Entonces es ahí donde hablamos, primero manejemos una autoridad, un control y un seguimiento para tener una transparencia en el proceso. Muchas gracias. ¿Alguno quisiera hacer alguna pregunta? ¿No quiero preguntar nada? ¿Van a dejar a preguntar todo? Bueno, entonces quisiera preguntarle, el candidato Carlos Alberto Botero no me contestó la pregunta. Del 2016, digamos, hay un plan y creo que la ciudad se divide muy clara entre si se quiere, digamos, los intereses de la ciudad, o privilegiamos más construcción o privilegiamos más el ambiente. Es que lo que le digo es no que, me quedó clara su correcto. respuesta. La respuesta es muy sencilla. La respuesta se basa en lo que se puede hacer por ley. Y hay 3 condiciones para la revisión de un plan de ordenamiento territorial. La primera es que se acabe la vigencia, y este va hasta el 2028 porque empezó en el 2016, a no ser que se demande y puede alargarse más por las dificultades jurídicas que ha tenido. La excepcionalidad del interés público y la modificación de normas urbanísticas a nivel nacional que impliquen modificar el POT. Esas son las 3 condiciones. Por lo tanto, se puede revisar cuando esas 3 condiciones se cumplan para poder sacarlo Pero dentro adelante. de su proyecto político, ¿cuál es la prioridad? No, por supuesto que se tiene que revisar. Y aquí tenemos unas dificultades, es que la conservación y el trabajo con las áreas vecinas. O sea, no es un POT que tenga que hacerse solo de la ciudad, sino que tenemos que tener en cuenta la conurbación de área metropolitana que tenemos nosotros para poder hacer ese tipo de situaciones. Hay que hacer, aquí decía algo muy claro, no hubo estudios concretos para tomar decisiones adecuadas. La mayoría de las personas vemos que el POT que se hizo tiene mucha inmadurez y es un POT verde que tiene que tener unas microsonificaciones adecuadas. Esa es la revisión que se haría. Por acá levantando una mano. Claro que sí. La pregunta va para el candidato Maya. La situación que está viviendo la ciudad en el tema de gestión del riesgo es muy delicada. Yo quisiera saber, y también hice esta pregunta ahorita, ¿cuál fue, primero, el presupuesto que la DIGIR tiene durante estos 4 años, o que tuvo durante estos 4 años que están terminando en esta administración, para monitorear y gestionar el riesgo de este territorio? Adriana, muchas gracias. Yo puedo responder la pregunta, pero no tiene nada que ver con el asunto. Pero quiero contarte, Adriana, que la Dirección de Gestión del Riesgo tuvo asignado 4.800 millones de pesos. Es un presupuesto un poco incipiente para garantizar la gestión del riesgo eficiente en el municipio de Pereira. Es importante reconocer que necesitamos más control y autoridad de la ciudad de Pereira en esa materia, en materia de control físico, para prohibir la proliferación de invasiones en zonas de riesgo de la ciudad de Pereira. La situación que estamos viviendo en la actualidad es una situación que no es nueva, que no es del último año ni del último periodo de gobierno. Es una problemática de varios años atrás y que tenemos que trabajar con contundencia para no permitir más la proliferación de asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo de la ciudad de Pereira.
y para ello necesitamos el apoyo de tanto de la autoridad competente como de los ciudadanos. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta a algún otro candidato? Fernando. Al doctor Mauricio Salazar, si usted resulta elegido como alcalde de Pereira, ¿permitiría que siga expandiéndose la ciudad por sitios donde definitivamente no se puede construir? Fernando, la respuesta es clara. No se puede. Por supuesto que no se puede permitir. Si no se puede construir, no se puede permitir. Entre otras cosas por esto. Porque en la actualidad tenemos 15.000 familias viviendo en casas en el sector de riesgo. Y allí tengo entendido que 9.000 de estas familias habitan casas cuyo riesgo no es mitigable. Entonces, esa problemática no podemos permitir que crezca, al contrario, lo que tenemos es que invertir recursos, asignar recursos para donde se puede mitigar el riesgo, se mitigue, para evitar tragedias futuras. Y donde no se puede mitigar, pues toca tomar soluciones y darle alternativa de vivienda a estas familias. Donde no se puede construir, por supuesto que no se puede permitir. Pero yo entiendo la pregunta de Fernando también, porque en tu presentación a mí también me quedó la duda, porque tú hablaste mucho sobre privilegiar las construcciones. Yo no hablé de privilegiar las construcciones. No usaste el término privilegiar, pero nos quedó, a mí también me quedó un poco esa sensación. Entonces hago la aclaración. Primero el interés general sobre el interés particular. Y acá el interés general es la conservación y la protección del medio ambiente. Pero también hay otro interés particular que es el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Y esto significa no cerrar las puertas ni las posibilidades a los constructores para que contribuyan con la ciudad en ese aspecto de crecimiento y desarrollo. Doctor Mauricio, pero al doctor Maya, perdón. Ya le preguntaron. Inmunidad. Entonces vámonos al frente, el doctor Carlos Alberto Botero, que conoce bien el tema ambiental también en Pereira, la situación del río Tun, la situación de los asentamientos que hay en las fábricas, los depósitos de basuras. ¿Qué se va a hacer contra eso? Mire, Fernando, le reitero, hace 20 días, una noticia que fue muy importante y que no le dimos la importancia que tiene que tener y la relevancia, es que el Tribunal de Medellín nombró sujeto de derechos al río Cauca y sus afluentes. Ya no es lo que queramos hacer, hay unos mandatos establecidos por ley, así como con el río Atrato y otras zonas del país que le dieron sujeto de derechos. ¿Qué significa eso? Es considerar que es un ser vivo el río Cauca y el río Tun. Si hay que nombrar guardianes al río Tun. Eso ya es por ley, no es que queramos hacerlo, ya lo estableció la legislación. Hay que hacer plantas de tratamiento de aguas residuales y el tema de saneamiento básico ambiental para el río completo, programas de reforestación, entre otros se cuiden nuestra cuenca hídrica principal. Incluso hay que disminuir en algunos sectores la velocidad del río para evitar y mitigar algunos tipos de riesgo que se puedan presentar hacia la Boca Toma y hacia la ciudad de Pereira. O sea que esos mandatos ya son una orden legal, pero que tenemos que complementarlos con lo que se ha venido trabajando en materia de saneamiento básico alrededor, donde hicimos más de unos 70 pozos sépticos y hay que construir la petal específica para el río Tun. Doctor Jesús María Hernández, usted decía en la presentación que el medio ambiente es de y para el ser humano, ¿sí? ¿Y el resto de la naturaleza? Claro, pero la razón fundamental es el ser humano. Es lógico, sí, la naturaleza, sí. Claro, esta es una discusión, digamos, que no se ha dado, que en algunas partes se ha gozado y en algunas academias se ha tocado. Se habla mucho, digamos, de las especies de fauna, de flora, pero el ser humano es la razón de ser, ¿cierto? De todo el tema ambiental. O si no, ¿para qué? Claro, ojo, espere, me explico, muchachos. Espere, muchachos. No, esto es un tema, es un ciclo. O sea, no puede existir el hombre sin el medio ambiente adecuado y al contrario, pues obviamente, ¿para qué está el medio ambiente? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ser de conservar esa naturaleza? Es porque la especie humana está aquí.
y porque desafortunadamente la especie humana es el principal depredador de ese medio ambiente. Claro. ¿O quién es el mayor depredador de la naturaleza? El ser humano. Por eso se está contradiciendo. Este medio ambiente para poder garantizar su supervivencia. Y el resto de especies, también. Nos toca ser muy puntuales con las arengas porque se nos mete que nos está oyendo muy amablemente a través de 88.2 FM, la Universitaria Estéreo y online.utp.edu.co y también en el Facebook Live de Sociedad en Movimiento. ¿Alguien que quiera por aquí? La doctora Carolina. Falta Alejandro y Carlos. ¿Quién falta por preguntar, Alejandro? Nos falta Carlos, nos falta un montón. Alejandro también. Alejandro falta también. Bueno, esta pregunta para Alejandro. A ver, hace muchos años tenemos un barrio muy vulnerable en la comuna de Villa Santana que se llama El Danubio y están condenados a recibir mejoramientos de vivienda. Usted como alcalde, ¿qué haría con esta comunidad? Pues con esta comunidad y con las demás se verifica la zona de riesgo, si está en zona de riesgo, si es mitigable o no, y obviamente preservando vidas porque hay que hacer prevención y mitigación. La mitigación implica reubicación de viviendas, si es necesario, reubicar. Y doctor Carlos Alfredo Crosway también ha sido bastante polémico en el tema de Sí, las señor. construcciones piratas y todo esto que se está dando en Pereira. ¿Qué hacer para cortar, para evitar que se sigan construyendo y ampliando en la ciudad donde hay dificultades? La ciudad tiene una gran debilidad en materia de control físico. No existe el control físico. Más del 60% de las actuaciones urbanísticas se hacen sin licencia. No hay manera alguna de que el municipio haya tenido la voluntad hasta el presente de fortalecer esa oficina, hay que fortalecerla. Y en lo segundo, un aspecto fundamental en la materia de la revisión de las licencias que expiden las cuidadores urbanas, que es una obligación del municipio de Pereira, de las alcaldías, y que no se hace. Yo creo que allí es fundamental ejercer esa acción que no se ha emprendido y que es producto, por ejemplo, de situaciones que se han presentado. Aquí comentaban ahora la situación del barrio de la Villa, que hay 300 familias en esa zona que quedaron en la completa miseria. La situación que se presentó en proyectos como Senti, proyecto en Álamos, y otro proyecto que se está dando en Élite, en la calle 14. Si no hubiera sido por la participación ciudadana activa, esos proyectos se hubieran materializado en contravía de claros fundamentos en materia ambiental. Muchas gracias. Nos queda la doctora Adriana, ¿no? Usted hablaba sobre los buses eléctricos, que si usted llega a ser alcaldesa le interesa sobremanera cambiar los buses eléctricos. ¿Cómo piensa hacerlo y cómo piensa darle, no sé si es entrenamiento, posibilidades, o qué haría con los centenares de conductores que hay ahora dentro de los buses que funcionan con gasolina, con diésel? Esto es imperativo, Vanessa, y esto se concerta. Yo, dentro de lo que he caminado a la ciudad, también he hablado con cada uno de los actores importantes de la ciudad, y son los transportadores y también los operadores y todo lo que tiene que ver con el transporte público. Esa gran apuesta es una realidad. Las familias en Pereira viven del transporte público. Pues es que son muchas familias, o sea, ese indicador, digamos, realmente no lo tengo, porque es que estamos hablando de muchos, o sea, todo el megabús, los taxis, los alimentadores, los microbuses, o sea, tenemos una población muy importante que depende de eso, pero la respuesta es clara. Es que cuando nosotros hacemos la licitación, porque también tenemos que hacer la apuesta, primero para cambiar los buses que llamamos ahora buses chimeneas por energía renovable, y segundo porque el megabús sí tiene esa gran apuesta de empezar a hablar de buses eléctricos, pero eso en ningún momento va a dejar por fuera al operador, ni en ningún momento va a dejar por fuera al que maneja y al transportador. O sea, todo tiene que ser trabajado de manera integral y finalmente capacitar a las personas para que ese bus... ¿Eso sería un presupuesto extra o lo mete dentro de su plan económico del gobierno? O sea, no, los presupuestos, claro, o sea, finalmente cuando nosotros hablamos de transporte público, la gestión que hay que hacer a nivel nacional es muy grande, porque finalmente las grandes apuestas
en esas inversiones, no solamente en troncales, sino en la recuperación de los buses, sino también toda esa transformación de energías nuevas o energías renovables, es a través de gestión desde el Ministerio de Transporte y de gestión de recursos nacionales, que desafortunadamente en estos 4 años esa gestión no se vio. Al candidato Jesús sí le cortaron la... ¿Perdón? Al candidato Jesús María, por ahí extendieron la Porque tenemos una contrapregunta, acuérdate que aquí nos tomamos ese beneficio de contrapreguntar. Bueno, gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué haría usted desde la administración municipal para prevenir, mitigar o compensar los riesgos ambientales que enfrenta la ciudad? Y en esto de los riesgos ambientales, pues queremos hablar sobre todo de lo que muchos de ustedes ponían ahorita en el tema, y es cantidades de familias que están viviendo en zonas muy delicadas donde puede haber desastres naturales. ¿Qué hacen con toda esa cantidad de gente? ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan reubicarlos? ¿Piensan construir otra zona? Digamos, ¿qué hacen con tanta gente que no es solamente personas de estrato 1 o 2, sino también de estrato 4, de estrato 5, que viven en zonas que realmente pueden ser delicadas? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, frente a la contaminación de los cauces de los ríos? ¿Qué tan importante es ese proyecto de la descontaminación de los ríos dentro de los, del sistema que ustedes tienen, de la propuesta de gobierno que tienen? Y el tema sísmico, que creo que es muy importante, pues porque Pereira tiene una falla geológica que nos asusta constantemente. Esa, digamos, es como la gran pregunta. Comencemos. Carlos Alberto Maya. Bueno, en esta materia haríamos varias cosas. Enunciemos varias de ellas. Lo primero que debemos seguir avanzando es sembrando más árboles. Nuestro programa de gobierno establece la siembra de 60.000 nuevos árboles en la ciudad de Pereira. Necesitamos, por supuesto, avanzar en otras cosas como las que planteábamos al inicio de mi intervención, pero complementémoslas con cosas como las siguientes. Nosotros necesitamos, para prevenir la contaminación ambiental, también buscar otras alternativas de transporte. Este gobierno ha avanzado en un cable aéreo para todos los pereiranos como una alternativa de movilidad, y nosotros debemos desde ya dimensionar una segunda línea de cable aéreo para todos los pereiranos que permita, por supuesto, mejorar las condiciones de movilidad, pero respetar y conservar el medio ambiente, porque este sistema alternativo de transporte es amigable con el medio ambiente. En el caso de las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo, en asentamientos subnormales, en algunos casos tenemos que hacer planes de vivienda para hacer reubicaciones, y no siempre la solución es la reubicación, también se puede hablar de la relocalización de las personas asentadas en ese territorio. ¿Para qué? Para garantizar que su hábitat, su medio ambiente, su interacción con sus vecinos, con la sociedad, sea de la mejor manera para minimizar los traumas de esa sociedad y de esas personas asentadas en esos territorios. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en modernizar todo el sistema de la red hidrometeorológica y hidroclimatológica de la ciudad de Pereira, para garantizar sistemas de mediciones correctos, concretos y exactos para tomar mejores decisiones en la ciudad de Pereira. Necesitamos hacer el estudio detallado de los documentos, soportes que el Plan de Ordenamiento Territorial ha establecido, entre ellos el estudio de suelos detallado que necesita la ciudad de Pereira, entre ellos el estudio de los riesgos en Muchas gracias. Siguiente candidato. La doctora Carolina Bustamante. Bueno, vamos a actuar con unas acciones. La primera, vamos a generar una cultura ambiental desde la educación, motivando educación inicial, formación desde los colegios públicos, vinculando las familias pereiranas también. Entonces es fundamental esa transformación social basada en la educación. Segundo, vamos a dar cumplimiento a la política que hoy tenemos a nivel nacional, donde se mueve toda la economía circular, la gestión de recursos para poder intervenir y transformar. Tercero, hoy tenemos un decreto de esta administración, con tristeza, el decreto por medio del cual se actualiza, adoptándose el esquema de aprovechamiento del servicio público de aseo,
la formalización transitoria del oficio de reciclaje del municipio de Pereira, decreto tristemente adjudicado y cumplido el 3 de abril del 2019. Nos demoramos 2 años para implementar este decreto que hoy tengo en mis manos y nos quedan de esta administración 4 meses para la ejecución. Mi compromiso viene desde allí, comprometerme con este decreto para que se cumpla, se ejecute con presupuesto, con acciones contundentes, porque esto nos va a ayudar a damnificar todo el proceso de reciclaje y sobre todo las personas que allí están laborando y trabajando, el desarrollo humano, la capacidad, el bienestar para ellos. Segundo, la separación de las fuentes. Como lo dije en la primera acción, hoy tenemos que trabajar la parte educativa, la formación, la asistencia técnica, para poder entender que si nos educamos, nos formamos y hacemos las cosas bien, pues vamos a tener una ciudad más limpia. Muchas gracias. Siguiente candidato. El doctor Mauricio Salazar. La ciudad conoce las familias que están en zonas de riesgo mitigable y las que están en zonas de riesgo no mitigable. Y por supuesto son muchas familias. En Pereira son aproximadamente 1000 familias que habitan en casas de riesgo no mitigable. Por supuesto que no es posible que en 4 años la administración logre darle solución a todas estas familias, porque eso significa una inversión sumamente cuantiosa y el presupuesto de la ciudad, pues sin lugar a dudas, no daría hasta allá. Pero sí es fundamental emprender el desarrollo de proyectos urbanos que permitan empezar a darle solución a estas familias. El municipio tiene las tierras, el municipio a través de su alcalde tiene que gestionar apoyo del gobierno nacional para que podamos avanzar en esta gestión del riesgo. Eso es clave y ese es un compromiso de Mauricio Salazar, alcalde, ofrecerle alternativa de vivienda digna a aquellas familias que hoy no lo tienen y que sus familias se encuentran en riesgo dada la condición de vulnerabilidad. Y lo otro, pues mitigar en aquellas zonas que hoy reclaman obras para efectos de eliminar este riesgo que tienen dada su ubicación de vivienda. Muchas gracias. Le abonamos 30 segundos. Siguiente candidato o candidata, la doctora Adriana López. Yo ya lo he mencionado, hay que hacer una apuesta muy importante para un plan integral de reubicación de las viviendas que están en zonas no mitigables. O sea, eso es no solamente un tema ambiental muy importante, sino también que estamos hablando de vidas. 2, tenemos que seguir hablando de los estudios en detalle de la gestión del riesgo de microzonificación para poder entrar a proteger todo lo que son las aguas, los humedales, las quebradas, las cuencas. Pero la reflexión aquí es que si estas apuestas no se dan con voluntad política y modernizar el Estado. Nosotros actualmente tenemos una administración que lleva 9 meses sin secretario de planeación, que tenemos una DIGER con un presupuesto muy pobre para una ciudad que a nivel nacional está ubicada como una de las ciudades con mayor riesgo, no solamente por crecimientos, por inundaciones, sino también por movimientos en masa. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber una gobernanza de lo ambiental y de la gestión del riesgo, y para eso hay que tener una administración eficiente y sobre todo con equipos, con personas que tengan experiencia, idoneidad y que sepan trabajar en políticas públicas a largo plazo con programas y proyectos financiados para que finalmente no es un tema de bla bla bla, sino que sean hechos reales, con programas y ejecuciones reales. La gran apuesta es que esta ciudad tiene que ser sostenible y tenemos que tener una visión clara a largo plazo, donde tenemos que concertar todos los colectivos, los ciudadanos y los diferentes actores liderados por la academia. Aquí en la Universidad Tecnológica hay una sociedad de conocimiento que tiene que transferir todo ese conocimiento en todos los actores que tenemos que tomar decisiones importantes por esta ciudad. Por eso aquí estoy yo
con conocimiento y experiencia y con voluntad política y con mucha honestidad para poder seguir avanzando adelante. Muchas gracias. Siguiente candidato. Doctor Carlos Alfredo Cruz. Bueno, mi compromiso es de equidad y la equidad nace sobre el derecho de los ciudadanos. La aplicación inmediata de la Ley 1523 que dio herramientas para materia de prevención, mitigación y compensación del riesgo. La creación del Fondo de Compensación del Riesgo, creado en el artículo 54 de esa mencionada ley, que tiene un fondo de destinación específica y acumulable, que la administración ni esta ni la pasada la quiso crear. Aquí hay una realidad, es cómo gastamos, para qué gastamos, para generar equidad, para generar igualdad o para generar negocios. Entonces uno no puede pretender acá, creer que aquí a punta de discursos va a cambiar, se cambia con hechos reales. A mí no me pueden decir acá que una administración, que acaban de confesar aquí el doctor Maya, que apenas tuvo 4.800 millones para gestión del riesgo, y el alcalde este año se gasta en selfies 4.746. Eso sí que ya va a paro de contar. Entonces, por lo tanto, yo tengo ese propósito. Tenemos que pasar del hecho de mantener, como una carta que tengo acá, que se le envía a la Contraloría General de la Nación, donde simplemente se hace la enumeración de las viviendas en zona de riesgo. Tenemos 4.200 en riesgo no mitigable, 5.000 en riesgo mitigable y más de 850 para movimiento de masa. Eso se hace con inversión. Mi propósito, el propósito de mi partido, cuando me dio y me ungió como candidatos para eso, para generar equidad. Y eso es lo que me voy a proponer. No hay derecho que una administración invierta 150.000 millones en un cable aéreo cuyo proyecto no tiene cierre financiero, no tiene quien lo opere, no tiene costo y la gente siga viviendo sin techo y sin suelo. Gracias. Siguiente candidato. Ahorita, doctor Maya, usted tiene espacio para pensar. Bueno, aquí lo que hay que hacer... Sí, gracias. Primero, son revisar los estudios, algunos estudios que sean más adecuados, precios y técnicos para tomar decisiones, porque hay unos muy incipientes. Y trabajar mucho el tema de la educación con la comunidad y socialización de las áreas de riesgo no mitigable. Tres procesos los que manejan la gestión de riesgo. Primero, el conocimiento. Aquí tenemos problemas sísmicos, de deslizamientos, de inundaciones, de movimientos de masas, entre otros. Segundo, la reducción. Y esa reducción se hace, lo que hemos venido hablando, para cada uno de los determinantes ambientales que generan el riesgo. Y tercero, el control y la prevención. Para eso hay que hacer un fortalecimiento institucional que no lo tenemos. Desafortunadamente estamos muy débiles en ese sentido. Un trabajo interinstitucional con la academia, los gremios y la población para disminuir el riesgo. Mejorar los recursos, como decían anteriormente, eso es obvio. Y trabajar con algo fundamental. Las políticas de gestión de riesgo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hay que aplicarlas y saber cuándo se van a aplicar, cómo debe ser el mecanismo como tal. Por ejemplo, el caso de la Roya del Pollo, la autoridad competente para determinar las acciones específicas es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y no lo que se hizo aquí en ese momento. Pero hay otros riesgos fundamentales, temas por ejemplo como la calidad del aire que mata a 7.2 millones de personas al año en el mundo entero. No tenemos una red de estaciones de medición de calidad del aire en Pereira. Aquí se habla que solamente hay una y se habla de calidad del aire, nadie sabe cómo es la calidad del aire. No mide material particulado 2.5 y no tenemos la condición para saber dónde tenemos que impactar. Si hiciéramos alguna opción, no sabríamos qué efecto da porque no tenemos estaciones de medición, desafortunadamente. El tema obviamente de reforestación, que es débil y no es bien planeado, planificado, que tenemos que trabajarlo alrededor de las cuencas hídricas. Y la legalización de predios, no solamente reubicación, sino legalizar para poder actuar como tal con los recursos públicos en ese tipo de situaciones. Y tenemos que revisar el plan de manejo de cambio climático que ya se hizo para todas las regiones del país, participamos en él, y el crecimiento de la población versus el contenido y el consumo de agua y otros recursos naturales que requieren para la población estar en ese sentido. Gracias. Siguiente candidato. Jesús María Hernández. Bueno, indudablemente educación, capacitación, desde las familias, obviamente desde las escuelas y colegios. Es que a veces es muy fácil hablar de educación ambiental y esas personas que hablan tiran los residuos a la calle, a las aceras,
inclusive desde los carros. Entonces necesita hacer un trabajo, ese trabajo tiene que estar desde la niñez, desde la primera infancia, y obviamente todo a la luz de Basura Cero. Es un proyecto bien ambicioso, es una utopía, decía alguien, pero es un proyecto ambicioso que vamos a retomar y vamos a fortalecer. Como les decía, yo fui la persona encargada de adoptar ese modelo para Pereira. Vamos a trabajar también, lógicamente ya en acciones puntuales, hay que fortalecer la oficina de control físico. Es indudable, es completamente necesario porque el presupuesto es escaso, las personas que hay son contratistas que trabajan 8 meses al año, después se suspenden y en fin, no hay continuidad, digamos, en este control que se tiene que hacer. De ahí la proliferación tan grande que tenemos de invasiones. En los últimos años ha crecido de manera desmedida. Yo que recorro todas las calles, todos los barrios, me doy cuenta, y desafortunadamente la mayoría de estas invasiones están en las rondas, en las cuencas de los ríos. Entonces ahí hay que trabajar fuertemente y trabajar el tema de involucrar a las familias, involucrar a los colegios en el cuidado de los ríos. De igual manera hay que colocarle más dientes y hay que aplicar todo lo que tiene que ver con el comparendo ambiental. Ahí hay una norma que ha sido subutilizada, le faltan dientes, pero la podemos retomar para mejorar, digamos, ya el control de alguna manera coercitivo frente a las personas que no quieren tomar conciencia del cuidado del medio ambiente. Gracias, candidato. Siguiente. Participación. Alejandro, ¿sí? Hay que comenzar por decir que los riesgos ambientales son una realidad. El calentamiento global o el cambio climático, como lo quisieron cambiar, es vigente y lo vivimos en la ciudad hace unos pocos meses, unas pocas semanas, con una precipitación mayor de lluvia, lo que generó. Entonces, en primer lugar, para hacerle frente, debemos apostar a la prevención. ¿Y la prevención qué implica? Fortalecer el control físico que debe hacer la administración pública. Súmele a eso tecnología, para prevenir invasiones, para prevenir que familias se ubiquen en zonas de riesgo, porque esa prevención al final que nos evita catástrofes por zonas de inundación o catástrofes por problemas de ladera y manejo de laderas. Entonces se debe prevenir esto, ello salva vidas y finalmente también nos ahorra costos. Con el tiempo, hacer la reubicación es mucho más costoso. Por eso lo primero que se va a hacer es prevención y control del territorio con tecnología. En segundo lugar, mitigación del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Manejo de taludes, 1, y 2, reubicación, mirar qué familias están en condición de riesgo no mitigable y comenzar una política de reubicación de estas. El manejo de taludes, pues Manizales lo ha hecho muy bien. Creíamos que en Pereira eso no pasaba y tuvimos más de 40 derrumbes por unos temas de lluvia, más de lo debido, más de lo esperado y más de la capacidad que tenía algunas laderas de soportar. Y pues acá estuvimos con problemas complejos en la comunicación, en el tránsito de la ciudad. Se debe hacer manejo de taludes y pensar en la reubicación de viviendas. Finalmente, fortalecer el sistema de gestión del riesgo. Y esto es con inteligencia, con inversión, con conocimiento, con información. Se deben terminar los estudios de detalle, hacer microzonificación sísmica y finalmente evaluar las condiciones, y esto no lo ha hablado ningún candidato, de vulnerabilidad de nuestra infraestructura. En caso de un sismo, cómo están los hospitales, cómo están nuestras vías, qué capacidad tenemos las empresas de servicios públicos, cómo estamos para responder en ello, y para eso se debe tener en cuenta evaluar las condiciones de estado. Gracias, Alejandro. Voy a hacer la siguiente pregunta para que la contestemos de una vez y después de la siguiente pregunta hacemos el panel porque estamos con un asunto de tiempo y también nos están llegando muchísimas preguntas a través de las redes sociales y del público que está acá, entonces para darle la oportunidad a la gente de que todo el mundo pueda preguntar y no solamente nosotros. Entonces, la siguiente pregunta que tiene un poco que ver con esto, pero es más enfocada hacia el desarrollo urbano. En caso de ser elegido alcalde o alcaldesa, ¿qué acciones emprendería para mejorar la calidad ambiental urbana de Pereira? Esto tiene que ver con el ruido, con las basuras, con los residuos, con la movilidad, pico y placa, por ejemplo, si quieren ahí agregar el tema, y el agua, el servicio del agua que le llega a la gente a la casa. Comencemos. Doctora Carolina. Bueno, ya lo hemos mencionado en todas estas preguntas, las estrategias, cuál es nuestro plan de gobierno. Una de ellas, estrategias en energías renovables. Hoy nos estamos gastando el 40% de los recursos públicos en funcionamiento, en las instituciones educativas.
necesitamos apoyar esos proyectos de inversión, paneles solares, iluminación LED, los parques vivos, las instituciones educativas y así pues invertir socialmente. Segundo, la gestión de recursos. Yo pienso que aquí no solo nos podemos quedar en el escritorio como alcaldes, sino también salir a buscar esos recursos nacionales e internacionales donde las organizaciones también le apuestan al medio ambiente y podemos obtener unos grandes recursos para las plantas que hoy necesitamos. Tercero, la infraestructura pequeña, como unos gaviones que debemos hacer para evitar catástrofes. Hoy la comuna del Río, donde se tienen alrededor de 32 barrios, algunos de ellos solicitando por años y años unos gaviones como es el barrio SEA. Hoy necesitamos también intervenir en esa infraestructura pequeña y mediana para evitar tanta catástrofe. Tercero, la conservación de los ríos. Es supremamente importante generar una participación, una cultura, pero eso no lo hace el Estado. Esto se hace con un trabajo en equipo, con la academia, con los gremios, con el sector empresarial y con el sector privado y por supuesto los pereiranos. Muchas gracias, doctora Carolina. Seguimos. Carlos Alfredo Croso. Bueno, ¿qué hacer? Intensificar el control, generar mayor capacidad de control de las diferentes secretarías que tienen que ver con temas de ruido, contaminación visual, control físico, en fin. Y intensificarla porque yo creo que esa campaña nos mostró la debilidad institucional. El candidato Maya, que es el candidato del alcalde, tuvo la osadía de colocar más de 60 o 70 vallas y no hubo manera de bajarlas. Eso demuestra una debilidad institucional que hay que fortalecer. Yo creo que volver a insistir en el control de las curadores urbanas que de alguna manera están por fuera de todo control. Me parece que hay que establecer políticas en materia de lo que tiene que ver con aguas y aguas en una intensidad de sus proyectos bandera y en materia de una situación grave que yo sí quiero alertar. El canal de conducción tiene problemas de alta vulnerabilidad con el talud del Carbonero, que muy tenuamente se está invirtiendo. Ahí hay una zona de falla que nos puede dar sin agua nuevamente como en el 89. La mayoría de ustedes no habían nacido cuando nos quedamos sin agua más de 8 días. Hay una situación muy grave, no se han hecho las inversiones. No fuimos capaces de hacer en esas administraciones una toma de agua después de que fuera alternativa, o sea, que fuera redundante para efectos de mitigación del riesgo. Seguir con la planta de tratamiento de aguas residuales, que no haya posibilidad, porque esta campaña que es demasiado costosa y onerosa en las mesas de dinero que se juegan en las grandes campañas, tienden a privatizar la operación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales porque son los negocios socios. Entonces a eso hay que llamar la atención. Eso, control, control y control, porque andan depredando el territorio, porque lo único que les interesa es la renta y el lucro y no los derechos de nosotros en materia ambiental y en materia social. Muchas gracias. Siguiente candidato. La doctora Adriana López. Cuando hablamos nosotros de ambiente urbano, yo creo que aquí tenemos que empezar también a nombrar de que Pereira es urbana y Pereira es rural. Y aquí tenemos que integrar el territorio. En el ambiente urbano uno habla del aire, la calidad del aire, del agua, que es vida, y también que empecemos a pensar en ciudades como territorio que sean amigables y que finalmente el ciudadano se sienta feliz. Uno a veces siente que eso es como una utopía, pero para eso son las ciudades. Las ciudades son que tienen que desarrollar y planificar para las personas que vivimos, incluyendo todo el tema de los animales, incluyendo todo el tema del medio ambiente, y por eso tenemos que definir, seguir con el tema de vehículos eléctricos. Es una gran apuesta con incentivos tributarios, hacer una alianza con inclusive el sector privado, el parque automotor o que venden carros y que tengan incentivos para que sigamos teniendo el uso o incrementando el uso del carro eléctrico, dar prioridad al uso de la bicicleta, dar prioridad a que esta ciudad sea caminable, que las rutas peatonales existan
empezar a planificar y ejecutar a escala humana es que tenemos que volver al barrio, tenemos que ver cómo está el ambiente desde el barrio, cómo están los parques en las diferentes comunas, cómo están los servicios públicos, el agua, el aire. Nosotros tenemos comunas como Villavicencio, que el indicador del espacio público es de los más bajos, yo creo que a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no estamos planificando a escala humana, no estamos yendo hasta el barrio y todas sus necesidades, ese ambiente urbano, en el tema de contaminación auditiva. Obviamente la autoridad y el código de policía tiene que empezar a actuar. En el tema de parques, hablar de arborización, no solamente en la zona urbana y rural, pero con especies nativas para de alguna forma empezar a bajar la temperatura de esta zona. Tenemos que pensar y planificar para que esta ciudad sea una ciudad amigable con todos. Continuamos. Mauricio Salazar. Pereira debe convertirse en una ciudad verde. Hoy nosotros tenemos un gran déficit en espacio público. La Organización Mundial de la Salud sugiere como espacio público óptimo per cápita 10 metros cuadrados. En Pereira tenemos menos de 2 metros, tenemos 1.6 metros cuadrados. Allí tenemos un gran desafío entonces, apostarle a la construcción, a la adquisición de más espacio público, y por supuesto acá hay un ícono que se convertirá en un gran espacio público para todos los pereiranos, que es el lote del San Mateo. Todos coincidimos en eso y como ciudad tenemos que avanzar con ese gran propósito de conquistar este espacio para que se convierta en un gran parque de los pereiranos. Por supuesto que avanzar con el saneamiento hídrico, esto es clave. Hemos insistido sobre la construcción de la PETAR, avanzar sobre la importancia de que el transporte público migre a motores de energía limpia, gas, motores eléctricos, que los alumbrados que la energía que utilizan las instituciones públicas, como el alumbrado público, pues utilice diseños, herramientas que se aprovechen de la energía solar para efectos de que estas energías sean amigables con el medio ambiente. En el tema de movilidad, la movilidad es clave en esto, pero entonces tenemos que incentivar para que los pereiranos se movilicen más a través del transporte público, del transporte masivo. Eso significa, entre otras cosas, hacer del megabús un transporte seguro, amigable, eficiente. Claro, toca apostarle y avanzar con la articulación del megabús para que esté al acceso de los pereiranos. Nosotros tenemos un gran compromiso y es lograr que Pereira se convierta en una ciudad que... Iba para allá, reciclar. Continuamos. Carlos Alberto Maya. Bueno, en este sentido queremos comprometernos con varias cosas. La más importante de ellas, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la que nos permitirá limpiar el río Tun. Pero también debemos hacer acciones específicas. Necesitamos implementar desde ya ese sistema de cambio de botellas plásticas por pasajes en el megabús, para incentivar, por supuesto, esa posibilidad de que todos los pereiranos nos concienticemos de los efectos nocivos de utilizar el plástico. Adicionalmente, necesitamos, por supuesto, fortalecer el sistema de transporte público para que no todos los pereiranos usemos nuestro transporte particular para movilizarnos. Como ya lo decíamos, buscar la manera de que cada bus que cumple su vida útil pase a otros sistemas alternativos de energía para garantizar el respeto y la conservación del medio ambiente. Necesitamos también hacer otras cosas en este sentido. Necesitamos reciclar en la fuente, cambiar el modelo de contrato con ATESA para garantizar que si nosotros reciclamos en la fuente, no pase el camión de la basura y luego vuelva a juntar la basura, tanto la una como la otra, para garantizar que ese reciclaje tenga sus resultados óptimos. Necesitamos, adicional a ello, trabajar desde los PRAES, desde los proyectos educativos institucionales de los PEI, de las instituciones educativas y los proyectos estudiantiles ambientales, garantizar una educación ambiental sólida desde la primera infancia, desde la adolescencia, para garantizar mejores ciudadanos en la ciudad de Pereira. Y adicionalmente,
pero muy importante. Necesitamos dimensionar desde ya qué vamos a hacer con nuestro relleno sanitario. Tenemos una vida útil de 10 años para ese relleno sanitario que ya llega a basura de 27 municipios circunvecinos y no estamos contentos con que los municipios circunvecinos arrojen la basura en la ciudad. Muchas gracias, candidato. Continuamos. Jesús María Hernández. Si soy elegido alcalde de Los Pereiranos, vamos a tomar algunas acciones importantes, entre las cuales podemos destacar los siguientes. Primero, intensificar el monitoreo de la calidad del aire. Para ello hay que tramitar, hay que gestionar instalación de estaciones dedicadas a esta tarea. Incentivar todo lo que tenga que ver con las energías renovables. En mi administración vamos a eliminar el uso del icopor en Pereira y vamos a eliminar la utilización de los plásticos de un solo uso. Eso es un compromiso que hacemos aquí frente a toda la comunidad. De igual manera, vamos a construir una biociudadela con material recuperado, fieles a las 3 R de basura cero, de reducir, reutilizar y reciclar. Vamos a sacar de circulación alrededor de 100.000 toneladas de plásticos y de PET para utilizarlos en la construcción de estas viviendas, en lo que se va a denominar la biociudadela, el plan más ambicioso de vivienda de nuestra ciudad. Vamos a diseñar este plan para 10.000 viviendas, con muchos, digamos, elementos que lo deben hacer sostenible, que debe ser amigable con el medio ambiente. Vamos a trabajar los temas de agricultura urbana, vamos a trabajar el tema de todo lo que son paneles solares para la iluminación, a producir energía eléctrica con el mismo acueducto, simplemente colocándole una Pelton a las tuberías que alimentan, las redes principales que alimentan el acueducto. Y vamos a trabajar, vamos a liderar para que Pereira no tenga problemas de fuentes alternas de agua, como lo decía Carlos Alfredo. Vamos a liderar la construcción del acueducto regional, que se inicia con embalse en el río San Eugenio en Santa Rosa, tubería de 20 pulgadas, para suministrarle agua a Pereira, Dos Quebradas, Cartago y La Virginia. Eso es un proyecto ambicioso del gobierno nacional. Cuando yo fui gerente del Plan Departamental de Agua, alcanzamos a hablar sobre... Muchas gracias. Continuamos. Carlos Alberto Mata. ¿Ya? Sí. No, Carlos Alberto Otero. Me regalaron un segundo. Me regalaron un segundo. Como casi no hablaba en el debate. Pues la primera, la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Pereira, con la construcción y ejecución del Plan Decenal Ambiental que queremos trabajar. Para ello se requiere la revisión de estudios de gestión de riesgo y determinantes ambientales de la ciudad mucho más claros. Pero lo fundamental, la educación a través del cambio de la cultura ciudadana de los pereiranos, a través de campañas donde el reuso, reducción y el reciclaje es lo fundamental, trabajando el reciclaje en la fuente en cada una de las viviendas nuestras. Y ahí tenemos que revisar el contrato que hay con la TESA para poder formular un plan de incentivos, como lo hacen otras ciudades del mundo, por reciclaje, no solamente en los conjuntos, sino también a nivel individual. El plan decenal de reforestación, que tiene que ver también con el Parque San Mateo, el zoológico y la Universidad Tecnológica de Pereira, un gran corredor ecológico. El uso de tecnologías, creación de APPs para que la gente sepa dónde se puede ir a reciclar los elementos, obviamente, que generen daño al medio ambiente. Y ahí tenemos también trabajado un tema urbano que es la gastronomía sostenible, que hemos venido trabajando en muchas partes del país. El reciclaje hoy, por ejemplo, está en un 8% en Pereira de residuos sólidos, en el país un 17%, y tenemos que aumentarlo porque los países del mundo están en un 90%. La meta es llegar a un 20% de reciclaje, obviamente, de residuos sólidos en nuestra ciudad. La revisión del plan de manejo del cambio climático, que tiene que tener unos ajustes específicos. Y las estaciones de medición de calidad del aire, como lo decíamos, que es inexistente y que no mide hoy el material particulado 2.5. Con la empresa privada del incentivo del PROURE, que es el elemento, la herramienta que nos permite disminuir la renta y el IVA en los artículos que importamos que tengan tecnologías limpias. Y eso hay que generarlo aquí también a nivel Pereira. La política pública del manejo animalista.
en temas ambientales tiene que ver la política pública del manejo animalista, y ahí tenemos que tener un trabajo de ganadería sostenible y avicultura sostenible. No puedo desarrollarla por temas de tiempo, pero eso es lo que nos lleva es a generar unas políticas de desarrollo que disminuyan la contaminación por estas prácticas. Y lo último... Muchas gracias. ¿Quién nos falta? Alejandro. ¿Qué vamos a negociar? No, ¿lo de la parada? Sí. Pero detrás del asiento, mentira. Listo. En primer lugar, pues ya lo hemos hablado, en cuanto a la calidad del aire es fundamental poder hacer bien la medición. No tenemos los equipos todavía, las estaciones para hacer la medición. Pero la calidad del aire en Pereira es buena o no? No se sabe. No se O sea, sabe. se mide, ¿me lo pauso un segundo y explico eso? Sí, un segundo, pues sí, porque es que todos los oigo que hablan de la calidad del aire. Hay dos y lo que estaciones. entiendo es que está medida. Hay dos estaciones. Que no es tan grave como a veces tratan de ponerlo. Quedó una funcionante. Entonces, mide el material particulado del PM10, pero el que más riesgo genera, porque alcanza a penetrar las vías respiratorias, es el material particulado PM2.5, y de eso no hay medición. Entonces, eso es lo que hay que ajustar. Listo. Ahí. Entonces, uno, en aire eso. Segundo, con respecto a la calidad del agua, pues hay que, esa riqueza que tenemos, que son los dos ríos, volverlos a mirar, descontaminarlos, y es fundamental. Los colectores y la planta de tratamiento de agua residual. Adicionalmente, una política pública de reciclaje, ya lo hemos hablado. Y como temas nuevos, ya para agregar, uno, movilidad sostenible. Es fundamental. En Pereira tenemos un parque automotor de más de 170.000 vehículos. Se duplicó en los últimos 12 años. Crecer a ese ritmo, no tenemos ni la capacidad financiera ni el espacio para responder como ciudad a ese ritmo de crecimiento del parque automotor. Por eso se debe priorizar digamos, la movilidad sostenible, que tiene que ver con movilidad a pie, peatonal, senderos peatonales, una ciudad corta, transitable, caminable, y dos, pues fortalecer todo el tema de la bicicleta. ¿Qué se requiere para eso? Seguir con las bicicletas públicas, adicionalmente biciparqueaderos, entre otros aspectos que se le van a apostar para la movilidad sostenible. En movilidad también hay que tener algo en cuenta, y es el tema de eficiencia del uso de la vía pública. Un carro particular o en dos carros particulares se pueden movilizar 2 o 3 personas. Ocupa el espacio de un bus, y un bus puede movilizar 40 personas. Entonces, por acá es fundamental también, además de priorizar el peatón, el ciclista, el transporte público. Se requiere urgentemente que la ciudad integre el transporte público. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted pague un solo pasaje desde la Florida hasta Puerto Carlos de Carmelito. Eso es... Voy a ampliar un poquito porque no le comimos el tiempo en la pregunta. Listo. Gracias. Adicional a eso, Ya se le acabó el tiempo. el tema de espacio público es urgente en Pereira. Tenemos un déficit de espacio público enorme, solamente 1,6 metros cuadrados por habitante. Acá se hace necesario, esta administración hizo un esfuerzo en embellecer el espacio público, pero no se ha hecho un esfuerzo en ampliarlo. Se requiere ampliarlo, ya que una apuesta fundamental es adelantar la actuación urbanística, los estudios para el Gran Parque San Mateo. Y eso debe ser un compromiso, ojalá, de todos los candidatos. Y ahorita les traigo un recordatorio para que con ellos, pues todos quedemos con esa tarea y con ese deber. La ciudad realmente lo requiere, lo necesita, no importa quién gane ese negocio. Muchas gracias.